En algunas ocasiones, ciertas personas relacionadas con las obras no tienen muy en claro la importancia de la topografía. Y es que es muy conveniente que las personas que trabajan en un proyecto de construcción conozcan para qué sirve la topografía, las aplicaciones de esta y qué beneficios tiene aplicada a las obras. De esta manera tendrán en cuenta todas las variables antes de ejecutar cualquier trabajo. Por ese motivo, en este video queremos hablar sobre algo muy básico. ¿Qué es la topografía? ¿Para qué sirve? Y los diferentes tipos de levantamientos topográficos. La topografía es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la Tierra y debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres elementos del espacio: distancia, elevación y dirección. La topografía explica los procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico a escala. El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos en la superficie de la Tierra, tanto en planta como en altura, los cálculos correspondientes y la representación en un plano es lo que comúnmente se llama levantamiento topográfico. La topografía como ciencia que se encarga de las mediciones de la superficie de la Tierra se divide en tres ramas principales, que son la geodesia, la fotogrametría y la topografía plana. Número 1. Levantamientos de terrenos en general. Estos levantamientos tienen por objeto marcar o localizar linderos o límites de propiedades, medir y dividir superficies, ubicar terrenos en planos generales ligando con levantamientos anteriores o proyectar obras y construcciones. Las principales operaciones son definición de itinerario y medición de poligonales por los linderos existentes para hallar su longitud y orientación o dirección. Replanteo de linderos desaparecidos partiendo de datos anteriores sobre longitud y orientación, valiéndose de toda la información posible y disponible. División de propiedades en parcelas de forma y características determinadas, operación que se conoce con el nombre de particiones. Cálculo de áreas, distancias y direcciones, que es en esencia los resultados de los trabajos de agrimensura. Representación gráfica del levantamiento mediante la confección o dibujo de planos. Número 2. Levantamiento en vías de comunicación. Estos levantamientos sirven para estudiar y construir vías de transporte o comunicaciones como carreteras, vías férreas, canales, líneas de transmisión, acueductos, etc. Las operaciones son las siguientes: levantamiento topográfico de la franja donde va a quedar emplazada la obra, tanto en planta como en elevación, planimetría y altimetría simultáneas. Diseño en planta del eje de la vía según las especificaciones del diseño geométrico dadas para el tipo de obra. Localización del eje de la obra diseñado mediante la colocación de estacas a cortos intervalos de unas a otras, generalmente a distancias fijas de 5, 10 o 20 metros. Dibujo del perfil y anotación de las pendientes longitudinales. Determinación de secciones o perfiles transversales de la obra y la ubicación de los puntos de chaflanes respectivos. Cálculo de volúmenes y programación de las labores de explaniación o de movimientos de tierras, diagramas de masas para la optimización de cortes y rellenos hasta alcanzar la línea subrasante de la vía. Número 3. Levantamiento de minas. Estos levantamientos tienen por objeto fijar y controlar la posición de los trabajos subterráneos requeridos para la explotación de minas de materiales minerales y relacionarlos con las obras superficiales. Las operaciones son las siguientes: determinación en la superficie del terreno de los límites legales de la concesión y jurisdicción
de los mismos, levantamiento topográfico completo del terreno ocupado por la concesión y el dibujo topográfico correspondiente, localización en la superficie de los pozos, excavaciones, perforaciones para las exploraciones, las vías férreas, las plantas de trituración de agregados y minerales y demás detalles característicos de estas explotaciones. Levantamiento subterráneo necesarios para la localización de todas las galerías o túneles de la misma. Dibujo del plano geológico donde se indiquen las formaciones rocosas y accidentes geológicos. Ubicación de tierras y minerales extraídos de la excavación en la mina. Número 4. Levantamientos hidrográficos. Estos levantamientos se refieren a los trabajos necesarios para la obtención de los planos de masas de aguas, lineales de litorales o costeras, relieve del fondo de lagos y ríos, ya sea para fines de navegación, para embalses, toma y conducción de aguas, cuantificación de recursos hídricos, etc. Las operaciones generales son las siguientes: levantamiento topográfico de las orillas que limitan las masas o corrientes de agua. Batimetría mediante zonas ecográficas para determinar la profundidad del agua y la naturaleza del fondo. Localización en planta de los puntos de sondeos batimétricos mediante observaciones de ángulos y distancias. Dibujo del plano correspondiente en el que figuren las orillas, las presas, las profundidades y todos los detalles que se estimen necesarios. Observación de las mareas o de los cambios del nivel de las aguas en lagos y ríos. Número 5. Levantamientos catastrales y urbanos. Estos levantamientos se hacen en ciudades, zonas urbanas y municipios para fijar linderos o estudiar las zonas urbanas con el objeto de tener el plano que servirá de base para la planeación de estudios y diseños de ensanches, ampliaciones, reformas y proyectos de vías urbanas y de los servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos, electricidad, etc. Un plano catastral es un levantamiento donde se hacen las mediciones de las manzanas, redes viales, identificando claramente las áreas públicas como vías, parques, zonas de reserva, etc. Tomando la mayor cantidad de detalles, tanto de la configuración horizontal como vertical del terreno, estos planos son de gran utilidad especialmente para proyectos y mejoras y reformas en las grandes ciudades. Este trabajo debe ser hecho con extrema precisión y se basa en puntos de posición conocida fijados previamente con procedimientos geodésicos y que se toman como señales permanentes de referencia. Igualmente, se debe complementar la red de puntos de referencia, materializando nuevos puntos de posición conocida tanto en planta en función de sus coordenadas como en elevación, altitud o cota. La práctica de la topografía es compleja, pero de mucha utilidad para todos los proyectos de ingeniería, tanto en la fase de su elaboración como en la de su ejecución. Es por ello que los estudiantes de ingeniería civil y arquitectura deben prestar mucha atención a la rama de la topografía. Los levantamientos topográficos y la topografía en general tienen una gran importancia en el desarrollo de proyectos de construcción de infraestructuras, debido a la evolución y el avance que se ha producido en esta ciencia por la ayuda de las nuevas tecnologías que permiten llevar a cabo mediciones y descripciones más precisas y exactas. Por eso, una medida mal tomada o un plano mal realizado puede tener graves consecuencias, pues eso supondría una incorrecta representación de la realidad que impediría llevar a cabo construcciones en dicho terreno. Y es de esa manera como la topografía y la ingeniería crean un gran lazo importante para desarrollar proyectos increíbles. Déjanos un comentario de qué otros temas te gustaría ver en el próximo video. Si quieres conocer más el maravilloso mundo de la ingeniería y la construcción, no te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita y compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos en obra.